Se han recibido dos documentos. Informe de legislación comparada de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre registro de deudores morosos de alimentos en relación con este proyecto de ley que está en tabla. Y el segundo, un oficio de la defensora de los derechos de la niñez, señora Patricia Muñoz, en el que se contiene observaciones al proyecto de ley en trámite. Tabla. El objeto de la tabla es continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que incorpora a los deudores de pensiones de alimentos al boletín de información comercial con urgencia calificada de suma. Eso es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Si les parece, le damos la palabra a la subsecretaria. Subsecretaria. Sí, gracias, Presidenta. Nosotros, la verdad, que desconocemos lo que presentó la defensora, así que respecto a eso no podemos acaba de llegar, nosotros tampoco lo conocemos. Y estábamos conversando, la verdad es que ayer, antes de dar la palabra a la subsecretaria, ayer yo me había puesto de acuerdo, de hecho, con la senadora Fombar, haber pedido autorización para, en general y en particular, pero la verdad es que se alargó tanto el tema que finalmente no la pedimos. Entonces lo que estábamos viendo es que consensuáramos el texto, lo dejáramos ad referéndum el miércoles, si es que no hay sesión el martes, pedimos la autorización y lo despachamos en la próxima sesión. Perfecto. Entonces, ¿ustedes quieren revisar los datos ahora? Sí, por favor. Ya, perfecto. Vamos a compartir la presentación. Necesito que me autoricen para compartir la pantalla. Estamos en eso. Sí. Gracias. Leo, disculpa, ¿podrías autorizar a que la subsecretaria compartiese su presentación? Inmediatamente. Gracias, Leo. Subsecretaria, disculpe, le aparece la opción de compartir la pantalla, pero no la deja, no lo autoriza. Perdón, sí, aparece que estamos deshabilitados para compartir. ¿Puede probar ahora, por favor? Ahí sí. Ya, ahí. Ya. Entonces, respecto a los antecedentes, acá, según los datos del Poder Judicial, el 84% de los demandados por causa de alimentos no pagan, o sea, de los que tienen una sentencia. Hoy día tenemos el total de causas fiscales incrementadas, que el número está abajo, antes de la última columna, son 336.281, de las cuales 283.102, que es lo que corresponde al 84%, están impagas. Sí, esto a abril de 2019. Y las órdenes de arresto son, hay 185.602 órdenes de arresto. De esas 185.000 órdenes de arresto, solo 0,16 la cumplen. Esos 300 deudores corresponden al 0,16 de las órdenes de arresto. La verdad es que es prácticamente nulo. Era importante precisar los porcentajes con los números, porque si no, no se entendía. Exacto. Entonces, la deuda asciende a 180.000 millones de pesos. Esto significa que en promedio 70.000 alimentarios
principalmente niños y adolescentes, no reciben lo que por ley le corresponde. Perfecto. ¿Por qué no coincide el número de niños con el número de sentencias decretadas? Es porque hay familias que tienen más de un niño. Está claro. Eso. ¿No? Sí, ya. Entonces, en 2017, de un total de 580.389 personas declaran recibir ingresos por pensión alimenticia, de las cuales 507.065, es decir, el 87% son mujeres. Por lo tanto, esto es una política, o sea, un proyecto que beneficiaría principalmente a hogares con mujeres. Y bueno, el 56,7% de las mujeres que obtienen este pago son jefas de hogar, es decir, el principal sustento económico de la familia. Estos son los datos. Ahora, agregando un punto, hoy día también vemos que, producto de la pandemia, también las más afectadas son las mujeres, las que más tienen trabajo informal, etcétera. Por lo tanto, consideramos que es más urgente aún que esta ley pueda ser aprobada. Ok. Se incorporó el senador Montes. Senador, le damos la bienvenida. ¿Ah? Porque no soy niño a esta altura, soy muy enredado. Se abre la sesión entonces, estimados colegas, en nombre de Dios y de la patria. Sigamos entonces. Con respecto a los números, estos son los números. O sea, no tenemos más números. El resto, lo que sigue en la presentación es lo que vimos en la sesión pasada. Perfecto. Yo no sé si hay consultas, colegas, sobre esto, pero queda más claro ahora con los números de la presentación de la dimensión de la situación del problema. Perdón, Presidenta. Por favor, senador Montes. No, una consulta, pero no es exactamente de lo que está hablando. Pero estos 583.000 familias, en el fondo, que tienen una pensión alimenticia, el 2017, ¿la cifra actual sería mayor, menor? ¿Cuál es la...? Y esa pensión alimenticia está declarada, por lo tanto, de ingreso formal. O sea, por lo tanto, todos los que reciben la pensión alimenticia no entran en el ingreso familiar de emergencia con el total, sino pueden entrar parcialmente. Le pregunto esto porque este es un tema que está en el centro del debate que estamos en este momento. Buen punto, senador. Sí, efectivamente se considera un ingreso, pero desconozco que si es que no la están recibiendo se considera ingreso formal o no. Yo creo que no hay ingreso formal. Pero un buen punto el que plantea el senador Montes, subsecretario, y sería bueno que lo vea con el ministro Sichel, porque una cosa es que esté declarada la pensión, que esté, digamos, ordenada, y otra cosa es que se esté percibiendo, porque puede que, y este es un dato 2017, puede ser que al 2017 estaban pagándose, pero producto de todo lo que se ha vivido hoy día, puede que no se estén pagando, y si es considerado un ingreso y no se está pagando, el senador Montes tiene un tremendo punto. Sí, perfecto. O sea, en el 2017 habían 62.000 impagas, decretadas 79.000 y 62.000 impagas. No, si el problema, antes de que sea pagada o no pagada, el problema es si está declarada como ingreso formal o no. El argumento que se dio en la comisión de parte del ministro fue que en general las pensiones alimenticias no estaban formalizadas, no estaban declaradas, aunque estuvieran pagadas y todo, pero no estaban incorporadas en los registros de la familia, cosa que nos pareció muy raro. Dijo que algunas sí y otras no. O sea, aquí hay un tema que ojalá la subsecretaria lo pudiera clarificar y algunos de sus asesores consultarlo en el curso de esta sesión, porque este es un tema muy central. Senador Monte, yo no participé en la comisión, pero me parece muy relevante el punto por dos razones. Uno, por lo que usted hace énfasis respecto a si está o no declarada, si está, digamos, si se contabiliza para efecto de los ingresos. Y dos, porque puede ocurrir que muchas de las pensiones que estaban declaradas, ordenadas por el tribunal, no estén pagándose hoy día a pesar de que se pagaban el 2018. Y a pesar de estar incorporada en la contabilidad, no está pagada. ¿Claro? Exacto. Entonces tenemos dos temas importantes, subsecretarias, que sería bueno que usted recoja. Perfecto, lo vemos al tiro con el equipo de evaluación social y de servicios sociales.
Buen punto, senador. Gracias. ¿Algún otro tema para poder pasar a los textos? No diga. Pasemos al texto entonces, secretario. Podríamos ponerlo en pantalla. Leo entonces el texto del proyecto. Artículo primero. Reemplázase el artículo 17, actualmente derogado de la ley número 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7º del decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia por el siguiente. Artículo 17. Sin perjuicio de los apremios y sanciones previstos en esta ley, si constare en el proceso la concurrencia de un alimentante obligado al pago de una pensión de alimentos provisoria o definitiva, fijados o aprobados por resolución judicial, firme o ejecutoriada, y este adeudare total o parcialmente al menos 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas, el tribunal deberá, de oficio o a petición de parte, remitir una vez al mes, dentro de los primeros 15 días de cada mes calendario, un listado con los antecedentes de dichos deudores de pensiones alimenticias a la Cámara de Comercio de Chile, establecida en el Decreto Supremo número 950 del Ministerio de Hacienda de 1928, o el que le reemplace, a fin de que sean incorporados en el Boletín de Información Comercial, señalando la individualización del alimentante, el monto de la deuda y el número de cuotas adeudadas, así como la individualización del tribunal y de la causa en que se fijó o aprobó la pensión. Para estos efectos, la individualización del alimentante deberá constar de su nombre completo, su RUT, o más bien su rol único tributario, y su domicilio. Inciso segundo. Pagado o extinguido de otra manera el total de la deuda, el tribunal le informará de este hecho inmediatamente y por la vía más expedita a la Cámara de Comercio de Chile. Misma situación acontecerá si el tribunal aprobare un acuerdo de pago entre alimentante y alimentario. Sin perjuicio de lo anterior, una vez extinguida la deuda, el deudor podrá requerir directamente la modificación de la información a la Cámara de Comercio de Chile de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 19 de la Ley número 19.628 sobre protección de la vida privada. Inciso tercero. Recibida la información de que trata el inciso anterior, la Cámara de Comercio
de Chile deberá publicar en el boletín del informe comercial la respectiva aclaración especificando si la deuda se hubiera pagado o se hubiera extinguido de otro modo legal con posterioridad a la publicación de la misma en el boletín. Ese es el texto del nuevo artículo 17. Perfecto. Colegas, ¿algún comentario? Ya, nosotros estuvimos revisando tanto la Secretaría como nuestro equipo el texto. Voy a partir por el artículo primero y si les parece y abrimos el análisis. 3 temas en el artículo, 4 temas en realidad, en el artículo primero. Lo primero es que debiera haber una distinción entre el no pago por simple rebeldía y el no pago por estar en cesantía, que es un tema que debiera quedar consignado. Segundo, debiéramos acortar el número de cuotas. Yo no sé si, Diego, les compartiste esta minuta a los colegas y a la subsecretaria. Compártela porque así vamos todos viendo el texto, ¿les parece? ¿La podrías poner en la pantalla? La que usted está... Sí, la que estoy usando. Si la ven en la pantalla, creo que es más transparente y más fácil. Tercero, que se establezca la prueba de la cesantía como una forma de ayudar en este tema. Y cuarto, establecer el envío de los antecedentes a la Cámara Chilena de Construcción se realice siempre de oficio y no recargar de trámite a las madres o padres que estuvieran, digamos, en la obligación de hacerlo. Sobre el tema del número de cuotas impagas, aquí hay un efecto disuasivo del envío al boletín al existir tantas cuotas que se puedan adeudar antes de la publicación de la deuda y no existe ninguna condición que acredite la imposibilidad de pago. Y se supone que esta nueva norma de apremio lo que busca es lograr el pago. Y aquí hay un ejemplo que hicimos de no pago de 5 cuotas y en la quinta se envía el boletín. Entonces, lo que hace el deudor es pagar en la quinta para evitar el envío al boletín. Y después tenemos no pago en noviembre, no pago en diciembre y en la octava debiera enviarse y paga nuevamente para evitar el envío. Entonces, creemos que hay que modificar aquello. ¿Qué proponemos? Proponemos que se acorte el número de cuotas impagas. 3 cuotas impagas significa autorizar a los deudores a privar el sustento de sus hijos durante 105 días sin enviarlo al boletín, pues se manda al boletín el día 15 del mes siguiente de cumplir la tercera cuota. Y la propuesta, el plazo se acorta a 45 si la cuota vence el 30 y se envía a DICOM el 15 del mes siguiente, más lo que obviamente se tarda el boletín en ser publicado. Y respecto de los cesantes, que se pueda acreditar la cesantía mediante el finiquito correspondiente y que se acorte el número de cuotas a 2 consecutivas impagas o 3 alternadas. Yo ahí tengo un tema, obviamente, que es bien complicado, cómo vamos a obligar al cesante a pagar. Es una situación difícil. Y el tema del envío de los antecedentes a la Cámara Chilena de la Construcción, al boletín de la Cámara Chilena, que se haga de oficio y no se cargue de este trámite a la madre. Esos son los comentarios nuestros. No sé si la Secretaría tenía alguno adicional en el artículo primero. Senadora, sí, más que nada iban por la misma línea, establecer fijar más que nada o revisar la periodicidad, porque efectivamente 3 continuas o 5 alternadas pueden eventualmente extender la provisión efectiva al alimentario por un periodo no significativo de tiempo. Y además teníamos una precisión en el inciso segundo del artículo 7º que se propone, referente a cuándo se elimina al deudor del boletín de informaciones comerciales. Si bien al principio de dicho inciso se señala que su eliminación será cuando se pague el total de la deuda, respecto a cuando se llega a un acuerdo judicial entre alimentante y alimentario debiese seguir, digamos, la misma lógica, siempre y cuando, se eliminará al deudor de la pensión solo si ese acuerdo judicial entre alimentante y alimentario es respecto al total de la obligación y no sobre cuotas o fracciones de la misma. Eso respecto al artículo 7º, senadora. Vamos más o menos en la misma línea. ¿Colegas?
tengo una consulta. Respecto a la preocupación por la situación de desempleado del alimentante. Del alimentante. Sí. Esto no es algo, yo aquí desconozco, y si es que peco de no saberlo, me disculpo, pero esto no es parte del proceso judicial, porque aquí lo que nosotros tenemos es ya la definición de parte de un juez. Lo que pasa, senadora, y la interrumpo porque es lo que me complica a mí de esta normativa en general, no con este proyecto en particular. Se hace la declaración del tribunal de la fijación de la cuota alimentaria y se hace en virtud de las condiciones de ambas partes, de los padres. El problema es que, fijado aquello, ¿qué pasa si el alimentante deja de pagar? Y el problema es que si deja de pagar por simple rebeldía, está claro que tiene que ser combinado, que tiene que ser sancionado, que tiene que ser publicado, que es lo que pretende este proyecto de ley. El problema es cuando el alimentante deja de pagar porque está cesante. ¿Cómo lo voy a obligar a pagar si no tiene con qué? Es senadora. Pero ahí en ese caso no debiera el alimentante recurrir a la justicia nueva, o cómo es el mecanismo ahí, porque en el fondo si es que el alimentante cambia las condiciones, debiera cambiar también la decisión del juez. Entonces, mi duda en esto es si es que el mirar cuál es la situación del padre y la madre, en este caso respecto al pago de los alimentos, es algo que debiera definir el juez, que nosotros lo debiéramos radicar en esta ley. Esta ley es simplemente para decir, si es que usted está en rebeldía, entonces tiene que pagar. Si es que cambiaron sus condiciones, y ahí una pregunta hacia la subsecretaria, ¿no debiera esto volver a quien tomó la decisión y volver a mirar la situación completa y ahí definir cuáles son las responsabilidades de cada uno? Sí, antes de darle la palabra a la subsecretaria, entiendo que el abogado de nuestra comisión tiene algo que aportar. Senadora Fusbaer, sí, mire, desde la perspectiva de la propuesta de la senadora Rincón, creo que lo que usted dice son ámbitos que no son excluyentes entre sí. Si se quiere revisar el monto total de los alimentos, efectivamente, tal como usted dice, se debe iniciar un nuevo proceso declarativo para o aumentarlos o reducirlos, y generalmente se toman dos factores. El primero y más primordial es la necesidad del alimentario. Cuáles son las condiciones que debe reunir para el desarrollo pleno de sus condiciones, de su vida, etcétera. Y también las capacidades del alimentante también se pueden revisar, y eso se hace en un procedimiento declarativo de alimentos que puede, insisto, revisar la cifra que inicialmente se declaró. La propuesta, entiendo, de la senadora Rincón va más que nada porque si es que se acredita de algún modo, la senadora mencionaba el finiquito, es decir, yo estoy cesante, el intervalo de tiempo o los incumplimientos que se, entre comillas, aguantarían antes del envío al boletín serían más. Si es que no hay ningún certificado que acredite su cesantía, sería enviado antes el deudor, que en caso de que sí lo aprobase y sí lo acreditase, que se extendiese en 1 o 2 meses más en su propuesta. Eso es, senadora. Pero si la persona, perdón, presidenta, secretario, si es que la persona quedó cesante, ¿no debiera recurrir entonces a cambiar la situación completa del pago de alimentos? Así es, senadora. El problema es que el proyecto de ley no lo consigna. Entonces... No, pero mi punto es justamente ese. No sé si es que eso debiera estar en este proyecto de ley, o si es que si se queda cesante, ¿ya? Entonces debiera recurrir a el juez y decir, mire, mi situación cambió, cambie la decisión de cómo se pagan los alimentos. Ese es mi punto. Absolutamente de acuerdo. Y creo, y me lo mostraba el secretario en el escrito que nos acompañó la Defensoría de la Niñez, habla de ese aspecto. El problema es que como no lo consigna el proyecto y no hay espacio, y esto es de habitualidad, lo conozco de cerca, no por casos personales, sino que por casos de mi circunscripción, y probablemente a usted le han tocado también,
solo que como uno es abogado, la gente tiende a llevar estos casos con mayor frecuencia. El drama es que la persona cesante, con este proyecto de ley, si no decimos nada, va a quedar expuesta sin tener el espacio, ni la asesoría, ni el tiempo de poder canalizar su problema al tribunal. Entonces, creo que algo tenemos que decir respecto del punto. Teniendo claro que lo principal es combinar y que sea un apremio para el rebelde por sí, per se, digamos, de no pagar. Pero tenemos que crear una herramienta al que no paga por cesantía. Y ahí le trasladamos al Ejecutivo la inquietud, que además está presente también en la Defensoría. Subsecretaria. Porque la senadora von Baer tiene razón en el fondo. Hay que crear una herramienta, o está la herramienta para que esa persona pida rebaja o suspensión o lo que fuere de la deuda, producto de la pensión. Pero no está traducido esto en el proyecto, subsecretaria. Sí, efectivamente le voy a dar la palabra a Simona para que explique en detalle cómo fue esto, porque hubo una conversación con justicia en esta materia, respecto de tanto de lo que usted plantea al principio, senadora, de las cuotas, o sea, de la cantidad de veces, y con respecto a esto, a lo que plantea la senadora von Baer. En el fondo, en principio, ese era el reclamo que hacen las mamás, que dicen en el fondo que ellas tienen toda la carga de la prueba, y cuando los hombres o puede ser tal vez también, pero cuando el que alimentante se queda sin cesante, no va a hacer el cambio de situación, y en el fondo los niños tienen que seguir alimentándose, y no es lo mismo estar cesante que no tener recursos, porque una persona puede estar cesante pero tener otra fuente de recursos, y ahí tiene que seguir pagando. Por lo tanto, el solo hecho de estar cesante no exceptúa de pagar, ¿ya? Por eso consideramos que era mejor que se haga el trámite, y efectivamente el que no tiene de dónde sacar no puede pagar, pero puede haber alguien que esté cesante y que sí tenga recursos. Y respecto a lo otro, le voy a dar la palabra a Simona Cano. Gracias, presidenta, por su intermedio. Gracias. Tal como explicaba la subsecretaria, esto fue una discusión que tuvimos ahí también internamente, porque quisimos distinguir entre el deudor negligente y el deudor que no puede pagar. Para esto la ley 14.908 da las herramientas al alimentante cuando queda cesante o cuando le rebajan el sueldo de poder solicitar la modificación de la pensión de alimentos. Y además, al establecer 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas, nosotros quisimos dar también este lapso de tiempo al alimentante para poder regularizar su situación respecto al monto de la deuda. Independiente de que podamos discutir si es que estas 3 cuotas debieran ser 2 o la propuesta que usted plantea, esto da la posibilidad para que regularice su situación y para que atajemos solamente a los deudores rebeldes. Senadora von Baer. Perdón, quizás no lo entendí. Entonces, la subsecretaria plantea por su intermedio, presidenta, de que no es necesario el tema de incluir en esta ley lo de la persona que queda cesante. Exacto. Lo que nosotros decimos es que si una persona queda cesante, lo que tiene que hacer es ir al tribunal y pedir que cambien la sentencia, que dice que en vez de pagar tanto, va a pagar tanto, y el tribunal tiene que ver los antecedentes, ver si tiene recursos o no tiene recursos, que es lo que tienen, traer una nueva sentencia. Por lo tanto, si nosotros agregáramos sin perjuicio de, ¿no sería obstáculo? ¿Simona? No, yo creo que no sería obstáculo. Porque, en el fondo, a ver, ¿cuál es la realidad? Que la gente queda cesante y sigue con la carga de la pensión y no sabe qué hacer. Entonces, como ahora los vamos a mandar al DICOM, que me parece bien, no tengo problema, que la persona que está cesante sepa que puede ir o debe ir al tribunal, porque si no se va a ir al DICOM. No sé si queda clara la explicación. O sea, si no se hace cargo de su nueva realidad y no tramita ante el tribunal esta nueva realidad, se va a ir al DICOM. Claro, ya. Queda clara la idea, no tendríamos que buscar una redacción. O sea, en el fondo lo que nosotros le estaríamos diciendo es,
sin perjuicio de ir al tribunal y tramitar su Exacto. otra situación. Diego. Senadora, sí, solamente a modo de síntesis, como le decía yo, que un tema no es excluyente para el otro, la herramienta declarativa ya existe y acá se añadiría algo. Sería separar, por así decirlo, agua. Primero, si es que el deudor, el alimentante deudor de pensiones, no dice nada y adeuda una o dos, o las cuotas que finalmente se determinen, ¡pum!, pasa al boletín. Si es que él te acredita que está cesante mediante algún documento oficial, tiene un tiempo más antes de la remisión al boletín, sin perjuicio de que además, si es que está en esta situación de cesantía, él puede, tal como lo establece hoy día el Código Civil, la demás normativa relacionada, acudir a los tribunales y solicitar la alteración o la rebaja de la pensión por las circunstancias que él puede acreditar, sin perjuicio que nosotros hacemos efectivamente el link ahora explícito en este proyecto. Senadora von Baer. Sí, perdón. Lo que pasa es que aquí quien debe enviar es el tribunal de oficio. Entonces la persona para reclamar, o sea, en el fondo, yo no estoy pagando, me mandan a DICOM, ¿de acuerdo? Yo me doy cuenta que me mandaron a DICOM. ¿A dónde voy a ir a reclamar? A reclamar porque me mandaron a DICOM. A DICOM, imagínense. Ya, perfecto. Fui a DICOM y en DICOM me van a decir, no, esto viene del tribunal. Entonces la persona, para ir a decir, yo estoy desempleado, va a ir igual al tribunal. Claro. Entonces, ¿dónde necesita el espacio de tiempo? Porque frente a quién va a ir a pedir más tiempo, tiene que decir que está desempleado. Finalmente va a tener que ir al tribunal a decirlo. Efectivamente, senador, y por eso en la minuta nuestra lo que decimos es, primero, acortar el tiempo en general para el rebelde y bajarlo a una cuota impaga. Y respecto del cesante, darle 2 cuotas consecutivas o 3 alternadas. ¿Por qué? Porque va a requerir... ¿Cómo vas a ver? Mi tema es súper práctico. ¿Cómo va a saber el tribunal? Porque el tribunal tiene que remitir... ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo va a saber el tribunal? ¿Cómo lo vas a ver? Senadora, ¿cómo lo vas a ver con el finiquito, ya? Y la declaración jurada. Para que el tribunal pacte las nuevas condiciones de obligación de esa persona, tiene que haber un procedimiento que requiere tiempo. Y él lo que va a tener es la posibilidad de alegar su cesantía para evitar, en el fondo, para inhibir el despacho al DICOM. Y el resto no va a tener esa posibilidad porque no está cesante, se va a ir al DICOM. Entonces lo que decimos es, acortemos los tiempos en general, porque si no exponemos a las familias a mucho tiempo sin pago. Y respecto del cesante, aumentémoslo para que se declare la nueva condición. Pero él tiene que obviamente inmediatamente ir al tribunal a exhibir su finiquito y su declaración jurada. Diego. Senadora, disculpe, la última acotación es que cuando se establecen estas medidas de apremio, entre las cuales ahora se va a introducir la remisión al boletín de informaciones comerciales, eso surge en un proceso judicial. Coloquialmente se llaman las zetas, porque así se consigna en los roles del Poder Judicial, pero un proceso de cumplimiento de alimentos. Proceso en el cual, digamos, acá tendrá el cesante la carga de acreditar por el instrumento respectivo de que él efectivamente está cesante y por eso no ha pagado, y eso va a poder dilatar su envío al boletín de informaciones comerciales. Porque tal como lo dice usted, es el tribunal el que decide. Entonces lo único que él tiene que hacer es llevar el documento que acredita su cesantía, punto. Y eso inhibe al tribunal de envío, pero tiene que obviamente después venir el fallo de la rebaja y de las condiciones que fueren. ¿Queda claro, subsecretaria? ¿Está de acuerdo la subsecretaria? Mueve la cabeza. Busquemos entonces la redacción de aquí al miércoles, ¿le parece? Sí, nos parece. Ya. Consultarlo con justicia para que no tenga un problema, pero en principio vamos... El espíritu se entiende. Ya. Sí. Y respecto teníamos 2 temas más en esto planteado por nosotros. El segundo, que parece simple, que no sé si están de acuerdo, es que el envío de los antecedentes se realice siempre de oficio y no que se tenga que requerir por parte de quien recibe la pensión. ¿Está así? Yo entendía que estaba de oficio. No.
Está así. Porque dice de oficio o a petición de parte, entonces yo lo dejaría solo de oficio. Porque si no va a ser, si no, no lo van a hacer y va a tener que ir la madre a pedir. Bueno, siempre, ¿Sabías que sea de oficio? Sí. O sea, lo importante es que sea de oficio, pero también No, nunca va a estar, sí, lo que pasa es que como es o a petición, siempre al final termina la carga en la alimentaria. La alimentaria. Denle una vuelta, así como vamos a ratificar esto. Te vamos a poner sin juicio de que el alimentario, el beneficiario pueda pedirlo también. Siempre tiene, nunca se quita esa facultad. Sí. Si no, va a tener que ir a reclamar al tribunal de que el tribunal no está cumpliendo de mandarlo de oficio, pero yo también creo que es bueno ponerlo de oficio. Sí, o sea, en el fondo, la idea es que sea obligación, que el reglamento establezca la forma de hacerlo por eso. Yo estoy de acuerdo con la presidenta, déjelo solo de oficio. Además, aquí existe la cuenta creada al efecto. O sea, si esa plata no está, es que no se está pagando. Colegas, y el otro tema que yo planteaba era que está demasiado largo el tiempo. Y por eso poníamos este ejemplo ahí, en la minuta. ¿3 cuotas o 5? O sea, es demasiado tiempo. Sí, esto fue una larga discusión interna y nosotros estamos de acuerdo con usted, senadora. Senadora Fonbar, senador Monte. Senador Monte está de acuerdo con nosotras dos, sí, presidenta. Ya, entonces le pedimos que revisemos esto, pues si no lo vamos a reducir nomás con la senadora Fonbar. Ya, pasemos al artículo segundo, secretario. Artículo segundo. Perdón. Artículo segundo. Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo al artículo 17 de la ley número 19.628 sobre protección a la vida privada, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente. Leo el inciso tercero. Nuevo, exactamente, gracias. Las deudas por alimentos legales fijados o aprobados por resolución judicial, firme o ejecutoriada, deberán comunicarse al Boletín de Informaciones Comerciales, que administra la Cámara de Comercio de Chile, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7º del decreto con fuerza de ley número 1 del año 2000 del Ministerio de Justicia. Ese es el texto. Aquí dos precisiones, colegas y subsecretaria. Uno, tiene que cambiarse de masculino a femenino las palabras fijados o aprobados, pues se refieren a deudas, sino a alimentos. No se refiere a deudas, sino que a alimentos. Dice, las deudas por alimentos legales fijados o aprobados. Sí, así es. Es un tema de forma. Lo que se deben son los alimentos. No es las deudas. Las deudas por alimentos legales fijados o aprobados por resolución judicial. Pero que se fija el alimento, la obligación. Lo que se fija es la obligación de alimento masculino. Por mucho que seamos muchas mujeres en esta comisión. Claro, pues la deuda se configura cuando pasa el plazo. ¿Está bien? Entonces, eso es de forma. Si le parece a la comisión. Y la otra es que debiéramos agregar al inciso final del inciso con el fin de apremiar al deudor a cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque como estamos con la ley de privacidad de los datos, necesitamos una finalidad específica para publicar los datos. ¿Les parece? Al referéndum, obviamente. ¿Ya? ¿Algo más? No sé si hay algo más en el artículo, pero... ¿Estamos? No, está bien. Ya, vamos al tercero.
Perdón, al segundo transitorio. Sí, al primero... leamos el primero y después claro. Yo tengo el segundo. Disposiciones transitorias. Artículo primero. Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia en el plazo de 90 días contados desde su publicación en el Diario Oficial. Yo no tengo problema, no sé, colega. ¿Von Baer? Sí, está bien. Ok, al referéndum. Y en el artículo segundo. Artículo segundo. La Corte Suprema, en el plazo de 3 meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un auto acordado por el que regulará todo lo necesario para la correcta remisión de los antecedentes a la Cámara de Comercio de Chile por parte de los tribunales de familia, de conformidad con el artículo 17 de la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 7º del decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia. Ya, yo aquí tengo un punto, lo conversé ayer con el ministro Sichel, lo conversamos con nuestro equipo, lo conversé con el abogado de la comisión, yo no estoy de acuerdo con el tema de los autocordados. El ministro me encontró razón, no sé si lo va a sostener públicamente, pero entiendo que esta es una petición de justicia. Y nuestra sugerencia, primero, es facultad del presidente de la República y no de la Corte Suprema la ejecución de las leyes, y por eso no me parecen los autocordados. Y por lo tanto no podemos no puede el legislativo entregarle a la Corte Suprema la dictación de una normativa específica en materia de ley. ¿Qué es lo que sugerimos? Lo que sugerimos está en la minuta y es que diga el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el plazo de 3 meses desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, dictará un reglamento en el que dispondrá lo necesario para la correcta remisión de los antecedentes a la Cámara de Comercio de Chile por parte de los tribunales de familia, de conformidad con el artículo 17 de la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado en el artículo 7º del decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio de Justicia. Al efecto podrá oír la opinión de la Corte Suprema. Y con eso salvaguardamos que la Corte pueda opinar. Eso es iniciativa exclusiva. Yo lo sé. Lo que pasa es que si no vamos a rechazar el inciso. Subsecretaria. O sea, a ver, en el fondo, subsecretaria, voy a ponerlo y haciéndome eco de la opinión de la senadora von Baer. La senadora von Baer tiene razón, esto es de exclusiva iniciativa del presidente de la República, pero nosotros no vamos a dar los votos para aprobar este inciso. Entonces, ¿lo rechazamos o ustedes presentan una indicación en este orden? Nosotros presentamos una indicación, pero tenemos que verlo con todo. Así no que, pero sí, nosotros estamos dispuestos a presentar una indicación. De aquí al miércoles. No hay problema, hay tiempo. De aquí al próximo miércoles. Ya. Eso sería. Senadora, ¿le parece? ¿Estamos entonces? Sí. ¿Está hecha la tarea? Última cosa. Dígame. Sí, que consultamos aquí con los colegas del Ministerio y nos dicen que el ingreso, que las pensiones alimenticias no se consideran como ingreso formal para el cálculo del ingreso familiar de beneficio. Para el mínimo de Es un tema del punto. Sí, pero no se considera. Sí, no se considera. ¿Está bien eso? No, lo que pasa es que es un tema porque es un ingreso. Entonces, bueno, no voy a andar en el punto. Está dada la respuesta. Gracias, subsecretaria. ¿Quedamos de acuerdo entonces? Senadora von Baer, le pido que me ayude, igual lo voy a pedir al secretario y al abogado de la comisión que nos recuerden para pedir la autorización de general y en particular. Esperamos la respuesta del Ejecutivo en las cosas que quedaron pendientes por parte de él y estaríamos despachando esto la próxima semana. Perfecto. Tema de garantías, el proyecto de ley de garantías, estábamos revisando acá con los equipos y le quiero pedir a la senadora von Baer que se aplique en extremo igual que siempre, porque nos quedan unos temas pendientes y hay que despachar eso. Yo puedo pedir, Presidenta, por favor, que me mande ahí, Diego, la última versión. Sí, para que tengan entretención de fin de semana.
Sí, qué entretenido. Y que me pongan, Muy entretenido, pues. Son como 60 páginas. Ya, pero déjenme terminar. Que me pongan los temas que están pendientes, porfa. Sí. Y se los mandamos, están bien identificados, senadora, así que se los mandamos. Yo también me voy a llevar la tarea. Subsecretaria, le pido que haga el esfuerzo. Tenemos un tema y lo conversábamos con el ministro Sichel ayer, con el tema de la fiscalización. Yo no sé qué va a pasar en la Cámara de Diputados con el servicio, y se lo explicité al ministro. Si eso no se arregla, probablemente hoy día tengan problemas con el servicio en la Cámara de Diputados, por fiscalización y por subvenciones, sobre todo con todo lo que ha acontecido en la investigación que está en curso. Eso. Sí. Falta, todavía tenemos un trabajo pendiente con la Secretaría que nos falta, que es de revisar bien todos los pendientes, todo lo que... Está hecho. Que ya se había... Subsecretaria, está hecho. Está hecho el trabajo, así que yo creo que va a ser importante el texto que nos va a enviar Diego a los senadores y a la subsecretaría, cosa de que podamos avanzar la próxima semana y lo despachemos. Nosotros, perfecto. Senadora. Presidenta, solo una cosa de organización. La hora de infancia, así como normal, ¿va a ser esta? Yo no tengo problema si la dejamos para los jueves. A esta hora. Mi único problema, perdón, Presidenta, si es que estamos en este momento, yo no tengo vuelos, ¿ya? O sea, no hay vuelos ni por Temuco, ni por Puerto Montt, ni por Valdivia. Lo sé. ¿Ya? O sea, no tengo cómo llegar allá. Pero en el momento en que se reanuden los vuelos, mi vuelo normalmente, cuando tengo vuelos por Puerto Montt, es los jueves en la mañana. Ya. Entonces... Senadora, mientras no tengamos vuelo, la dejamos a esta hora. Una vez que se reanuden los vuelos, reprogramamos. La mayor flexibilidad. Lo importante es que avancemos. De acuerdo. Entonces, Diego, al mismo mail que me acaba de mandar la información, me manda por favor el comparado de Tantilla y lo que tenemos pendiente ahí. Permiso. Sí, Diego. Por su intermedio, Presidenta. Sí, es el texto borrador es bien copioso, tiene, como le decía la senadora, alrededor de 60 páginas, donde está lo que se lleva aprobado y entre paréntesis generalmente o destacado lo pendiente. Es un texto, el texto final. Perfecto. Y lo que podríamos hacer es, como en economía no ha funcionado bien, tenemos un WhatsApp con todos los integrantes y el Ejecutivo, más la Secretaría. Podríamos crear el WhatsApp a efecto de que vayamos poniendo ahí los comentarios. En economía no ha funcionado maravilloso. Ya, me parece muy bien. Ya, lo hacemos entonces. Yo estoy además ahora presidiendo pesca, así que puedo jugar con los horarios mientras el senador Quintana no asuma acá la presidencia de esta comisión. Luego, entre nos lejana esa situación, así que... Bueno. Siga, Presidenta. Ok, habiéndose cumplido entonces el objeto de la sesión y quedando el Ejecutivo con la pelota en su cancha en este proyecto, la levantamos. Gracias a todos.